Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Estoy en un sector de mi biblioteca, a un costado de mi pequeño jardín. Me acompaña mi fiel Chucao, que anda dando vueltas por ahí. También en un grabado que tengo a mi espalda, hecho por algunos de ustedes que me lo envió cariñosamente, se escucha el sonido de las bandurrias y los queltehue en este sector precordillerano de la ciudad. Saludo a todos los radiovidentes de Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Temuco, Santiago, a los que nos siguen por pauta.cl, también por Spotify. Estamos cerrando una semana que, si tuviera yo que decir dos hitos que me gustaría conversar, siempre me gusta pasarme por el jardín con alguien que obviamente sepa más que yo, para nutrirme y nutrir también a nuestros radiovidentes con insumo y contenido. Dos temas que creo que son dos o tres temas que me preocupan como jardinero de este jardín y como ciudadano de este país y del mundo. Primero, el fin de la era Merkel. En unas semanas más, Angela Merkel, la canciller de Alemania, tal vez una de las políticas más extraordinarias que haya tenido Occidente en el último tiempo, creo no estar exagerando, dejará su cargo. Se termina un tiempo, se termina una era. Y en un tiempo en que hemos criticado y solemos criticar, a veces con bastante razón, tanto a la clase política, a su mediocridad, a su ineficacia, etcétera, que una líder como esta genere, al revés de la mayoría de los políticos del mundo, confianza y estabilidad en su país, y además en el contexto de la Unión Europea, de la cual fue un líder, creo que hay que detenerse en esa figura y conversar sobre ella. Ese es un tema. El otro tema tiene que ver con que de alguna manera política y economía han estado dialogando en esta semana. Por un lado, la visión de los expertos y los economistas sobre temas variados: el cuarto retiro, recalentamiento, los bonos IFE, qué viene después de este periodo de que algunos llaman un San Juan, una especie de veranito de San Juan, un lugar de, algunos lo llaman el carnaval de los bonos. Viene una caída, viene un frenazo. ¿Qué pasa con los programas de los distintos candidatos? ¿Cómo dialoga la economía y la política hoy día en Chile? Y creo que para los dos temas tengo un estupendo interlocutor, con quien hemos conversado ya, pero en cafés de la ciudad, a quien tengo el gusto de recibir aquí en mi jardín. Él es Eduardo Aninat, nació en Concepción, es economista, es académico, investigador, consultor, fue ministro de Hacienda en el gobierno de Eduardo Frei, que suele ser recordado idílicamente como un momento de mucho crecimiento económico, de buena gestión económica, pero que tuvo que enfrentar la dramática crisis asiática. Recordémoslos. Aninat es un demócrata cristiano, no sé si genético, le vamos a preguntar, porque hay demócratas cristianos que son genéticamente demócratas cristianos, conozco a varios, pero sí fue un militante fiel de ese partido al que renunció el año 2017. Eduardo, qué gusto de caminar contigo, aunque sea digitalmente, por mi jardín esta tarde. Alme Cristian, y creo que en un día de sol, Sí. una buena conversa. De todas maneras, ahí se te escuchó un poquito entrecortado. Algo pasó, parece, con la señal de tu celular, pero ahí parece que está funcionando bien. Lo primero que te quiero preguntar, Eduardo, hablar un poquito más de tu trayectoria, a quienes no te conocen tanto, tal vez un público más joven, tal vez puede ser. Tu experiencia como ministro de Hacienda, ¿qué recuerdos tienes de eso? ¿Cuáles son, crees tú, los talentos y aptitudes que se necesitan para estar al mando de ese importante ministerio? ¿Cuáles son lo que tú aprendiste en esa gestión
Eso me gustaría saber primero que nada. La escuché perfecto, te agradezco la invitación. Yo creo que para ser ministro de Hacienda en cualquier país, pero particularmente en este, hay que tener un poquito por lo menos las características de una Merkel. Es decir, tener quilla, tener resiliencia y estar, por así decirlo, sereno ante la posibilidad que te cambien o que te pidan la renuncia. Yo estuve largos 6 años con el presidente Frey, siempre muy agradecido de su confianza. Nunca tuve ninguna diferencia significativa con él, era mi jefe. Y nos tocaron tiempos difíciles, pero a pesar de todo, el país bajó el desempleo, hicimos harta política social y terminamos con un crecimiento de 5,2% promedio anual, que se compara bastante con el primer periodo de Piñera, que fue bueno, y fue mejor que los 2 de Bachelet. Así que conciencia tranquila, aunque fue difícil. Oye, Eduardo, tú dijiste que el ministro de Hacienda necesita quilla. ¿Qué es eso de que necesita quilla? Quilla significa que tiene que tener una profundidad previa en sus principios, sus creencias y sus valores. Y cuando las circunstancias empujan a que las cosas se desvíen, tiene que tener la capacidad de hablar directamente con el presidente. Yo tuve la ventaja de poder ir a su casa cualquier tarde o en la noche a conversar y tener la firmeza de hacer los planteamientos también al interior del gabinete o en el Congreso. Creo que en eso la administración de Elwin y de Frey nunca fallaron, en el sentido de que había una línea de, por así decirlo, de convicción, que después de a poco, tal vez no con Lagos, se fue perdiendo. ¿Por qué se fue perdiendo con Lagos? ¿Cuál es la línea de convicción que se perdió? Bueno, no con Lagos, yo diría que hacia el final de Lagos. Se perdió el hecho de que hubo una oposición muy dura, en primer lugar en el Congreso, exagerada, y esa, tenemos que decirlo con verdad, en esa época se exacerbó por la propia derecha, pero después eso fue festinando a los propios partidarios de la Concertación, sus representantes más que los partidarios, y también hubo una famosa impaciencia, y yo creo que le tocó al primer gobierno de Bachelet, que fue esta vieja disputa entre los autocomplacientes y los radicales que querían radical en posición. Reformas muy fuertes y exabruptas y criticaban a los tecnócratas. Oye, Eduardo, se ha puesto de moda criticar a los tecnócratas, y no solo a los tecnócratas, que es una palabra despectiva, sino a los técnicos. El episodio del presidente del Banco Central en la Cámara de Diputados, las interpelaciones que tuvo, uno no había visto nunca que una figura que debiera ser respetable, independiente del Banco Central, una figura seria, creo que compartes con eso de Marcel, haya tenido esta recepción. ¿Cuál es tu mirada de eso que ocurrió? No, yo creo que Chile ha tenido la suerte en la reciente coyuntura difícil de haber tenido un ministro de Hacienda como Briones, en parte Cerda, pero sobre todo de haber tenido un Banco Central presidido por Mario Marcel. Me tocó trabajar con él, fue mi director de presupuesto hacia fines del periodo de Frey, que es un hombre impecable, de convicciones firmes, y él no confunde sus valores socialistas, que los respeto, por la idea de hacer las cosas lo mejor posible, racionalmente y con serenidad. Y yo soy un partidario de toda su política monetaria y económica, ha demostrado firmeza, claridad y tiene la quilla. Entonces, él y su banco precisamente es una de las anclas que hay que preservar en este país. Yo creo que muchos senadores socialistas o PPD también comparten mi opinión. En privado me la dicen, pero no sé por qué no sacan la voz. Ahora va a haber una coyuntura muy importante en términos de discutir la discusión de presupuesto de manera, ¿no es cierto?, exhaustiva. Eduardo, ¿y cómo ves tú lo del cuarto retiro? En el caso de que llegara a aprobarse, hay discusión si hay o no los votos. Los efectos son tan catastróficos, ¿de verdad se va a producir un recalentamiento o en realidad ya hay un recalentamiento que viene por factores externos? ¿Cuál es tu mirada sobre lo que puede pasar después del cuarto retiro? Yo creo que hay 2 hitos que hay que tener cuidado.
El primero es lo que empieza el lunes en la tarde hasta tarde, que es la discusión exhaustiva en una de las comisiones de la Cámara de Diputados por el cuarto retiro, al cual me opongo totalmente. Creo que el cuarto retiro es, en este sentido, hoy día una actividad populachera, electoralera, y en el cual se cruza la opinión de senadores destacados que dicen que no les quieren llegar a ver en el Senado de la oposición. Sin embargo, hay disidentes en la Cámara, tanto los partidos de Chile Vamos como, por supuesto, la oposición. Los diputados han dado un espectáculo. En ese sentido, confío todavía en alguna luz de racionalidad de que esto no pase la comisión o bien sea derrotado en la sala. Esa es mi opinión. ¿Qué te parece que la candidata de lo que fue la antigua Concertación, que podría representar la mirada de centro-izquierda, ahí me sorprendió, haya finalmente optado en el debate por plantear, a pesar de que hay varios en el sector que están en contra, incluso asesores de ella, el apoyo del cuarto retiro, justificándolo esto por el tema el tema del, dio el ejemplo de Parisi, ¿no? El pago de los dineros que tienen que ser entregados a la familia, que no son entregados, y que esta sería una oportunidad de controlar eso, las deudas que hay de los padres con sus hijos. Bueno, en términos de lógica es privilegiar un proyecto de ley ultra complejo por lo más chico que tiene, por aquella probabilidad parcial de aquellas mujeres que no reciben el merecido pago por la pensión de alimentos de algunos maridos deshonestos o corridos, pero aprobar eso en torno a una cosa mucho mayor, que es macro, que es de ahorro y es de desproveer a todo lo que son los adultos mayores de aquí a 10, 15 años cuando venga su edad de jubilación. Yo creo que es una irresponsabilidad, espero que haya sido un lapsus. Entiendo que en las primeras semanas, cuando declaró su campaña, ya expresidente del Senado, andaba en otra, entonces a lo mejor fue un error involuntario, espero que sea así. Eduardo, y la discusión del presupuesto, a ver, ¿cuál es el elemento central de lo que está y la propuesta que hace el presidente Piñera, lo que se supo hoy día? A ver, ¿cómo mira esta ley de presupuesto 2022? Bueno, lo escuché rápidamente y lo leí por encima. Obviamente el presupuesto de la Nación tiene cientos de páginas y no llegará al Congreso hasta el 30 de septiembre, el jueves. Ahí tendremos más opinión, pero en principio es valiente lo que ha hecho el gobierno de buscar reordenar la fiesta de gasto público que había venido siendo, por razones algunas objetivas, otras subjetivas, en todo este año y ya desde el año pasado. La pandemia explica algo de eso. Pero proponer una rebaja de 22% del gasto fiscal bien medido es un esfuerzo colosal, es un tema complejo. Yo diría que más que el número, lo que me preocuparía es examinar la estructura de lo que se rebaja y de lo que se refuerza. Si yo fuera el ministro de Hacienda, que no lo soy y no me corresponde dar consejos por la radio, pero ya que usted me invita, creo que me fijaría mucho en la composición de aquellos programas de gasto que tienen efectos directos e indirectos en los empleos. Este país se va a jugar el tema económico por la recuperación de empleo, que ya está habiendo, pero que todavía faltan unos 800.000 en el sector formal. Entonces ese sería un criterio. Y lo otro que me imagino que al haber tirado un guarismo tan fuerte de rebaja del 22% en este ambiente, tiene un pedazo de negociación que deja abierto para las conversaciones de las comisiones de Hacienda en el Senado y en la Cámara. Aplaudo el gesto, la señal. Tengo alguna prevención parcial inicial sobre cómo se va a hacer. Estoy conversando con Eduardo Aninat, ex ministro de Hacienda en el gobierno de Eduardo Frei, economista, académico, consultor. Eduardo, yo decía al comienzo que transitamos desde el periodo de la abundancia. Hoy día aparentemente hay como una abundancia que puede ser, no sé si artificial o no, hay un efecto de la sensación de este veranito de San Juan, pero nos acercamos a pasos agigantados a periodos de escasez. ¿Estar de acuerdo con eso? ¿Y qué perfil de ministro de Hacienda se va a necesitar para ese nuevo periodo? Independientemente de la coalición que gane. Va a ser difícil ser ministro de Hacienda. Muy difícil, ya lo es. Admiro a los que han pasado por este vía crucis. Pero yo creo que siempre hay gente, o sea,
vamos en orden. Si yo fuera Boric, trataría de trabajar o de nombrar a alguien como Izaguirre, que no es santo de mi devoción, pero sabe manejar este tema con bastante destreza. Y si fuera la señora Proboste, me apoyaría a alguien como Foxley, como José Pablo Arellano, o Cortázar, gente probada o parecida. Y si fuera Sichel, bueno, tiene altos candidatos, pero a lo mejor su ex colega Briones podría volver. O sea, gente bien preparada siempre hay. El problema es más político, el problema es si la suma de cosas que están en el ambiente logran ordenar las aspiraciones exageradas del Congreso, de cuál sea la composición del nuevo Congreso y de cuánto ruido esté dispuesto a enfrentar, con democracia siempre, el nuevo gobernante o la gobernante cuando ya le toque estar con la guitarra en marzo. Esta guitarra va a estar bastante vapuleada, va a estar bastante incierta y va a ser difícil de tocar, por lo menos con armonía. En ese sentido necesitamos presidenta o presidente con mucha quilla. Eduardo, bueno, tú podrías estar en la nómina de los posibles candidatos a ministros de Hacienda, por tu experiencia, por tu quilla, etcétera, etcétera. Pero tú renunciaste al Partido Demócrata Cristiano el 2017. ¿Por qué renunciaste así brevemente? Para entender un poco más la crisis de ese partido tan importante. En términos objetivos, cuando volví de mi puesto en Europa, en París, donde debimos encontrarnos, Cristian, sé que usted es un parisino, pero en fin, ya vendrá la ocasión. Renuncié habiendo ido a 3 juntas nacionales en serie, año tras año, y habiendo intentado hablar, intentado influir, mandé mociones, me quedé al almuerzo, a la cena, compartí, y vi como en esas 3 juntas nacionales el partido se iba deteriorando. Me tocaron 2 con Goich y una con Chaín, y se fue deteriorando porque en primer lugar había una intolerancia. Los sectores más juveniles, más nuevos del partido, no dejaban opinar a los que ellos creían ya eran pasados por sus canas o experiencias. Y luego las máquinas de operadores, las vi con mis ojos, operaban por detrás de los pasillos, para esto o aquello, y no había una real posibilidad de influir. Yo creo que el partido, como se demostró después en la votación, por lo menos para elegir a los constituyentes, fue deslizándose hacia un fracaso, o sea, perdió su eje. Era un partido que, con todas las diferencias que corresponde a un país todavía subdesarrollado como es Chile, tenía raíces en la CDU y en otras democracias cristianas del mundo, española o francesa, y la fue perdiendo. La fue perdiendo por una especie de, comillas, febril apresuramiento, muy tironeado por el PC de algún modo y por los jóvenes. Entonces no había nada que hacer, pero no me quedé tranquilo. Me metí a un grupo que lideraba Mariana Elwin, llamado Progresismo con Progreso, y después me congelé en ese grupo. No logramos ni elegirla a ella, pero tratamos para la constituyente, y después fundamos un movimiento pequeño de intelectuales, gente con experiencia, pero esta vez con muchos jóvenes, llamado Democracia Social, y otro día estaré en libertad de contarte de eso. Oye, Eduardo, interesante, lo de Democracia Social, te voy a invitar para que conversemos sobre eso. Y tú apoyaste... Dame un mail, lo destapamos juntos. Tú decidiste votar públicamente, sinceraste tu voto por Sichel en la primaria. ¿Mantienes tu voto para Sichel ahora en la primera vuelta? ¿Y por qué Sichel? Y la pregunta te la hago, todos los gobiernos van a tener dificultades para gobernar. Van a enfrentarse a un escenario mucho más precario, más precarizado, inestable políticamente, con una convención que tiene que entregar la redacción de la Constitución. Sichel va a enfrentar un escenario precario en el sentido de que si no tiene un parlamento a favor, puede ser una pesadilla su gobierno para él, ¿no? Y para todos los chilenos. ¿Cómo lo ves tú? Mira, los ciudadanos, por lo menos con alguna vejez, ya tengo más de 70, y con alguna racionalidad, supongamos que me quede alguna, tienen que elegir entre las opciones que hay. Entonces la alternativa era votar en blanco, y eso me parece siempre una manera de no manifestarse, aunque sea un solo voto. Y efectivamente en las primarias voté por Sichel porque creí que dentro de las alternativas que habían
representaba por lo menos una esperanza de moderación, de experiencia, como tuvo en el Ministerio de Desarrollo Social y en la Corfo, donde lo conocí, y que era un tipo realmente honesto con trayectoria personal. Esto que se haya cambiado tanto de partido a mí no me importa nada, a lo mejor el problema hay que preguntarse a los partidos y no a él. Ahora sí reconozco que la tiene difícil porque no entiendo, y no estoy en su comando ni nada, no hago nada, no entiendo por qué no negociaron con el candidato Kast, que a mi juicio no tiene probabilidad de ganar, independiente de que no soy partidario de él. No negociaron y no abrieron algunas listas parlamentarias para que hubiera ahí un acuerdo o una alianza. Entonces a lo mejor ya queda muy poco para hacerla. Y en segundo lugar, porque también veo que, por así decirlo, si yo fuera un consejero electoral de él, que no lo soy ni de lejos, y me he hablado con él hace por lo menos 7 meses, para ser claro, le aconsejaría más garra. La garra que sí tuvo Boric, la garra que sí tuvo, por así decirlo, también de alguna manera extraña Proboste, y la garra que tuvo en el foro también los otros candidatos. Entonces, a él le falta un poco no solo decir lo correcto, sino decirlo con ejemplos decisivos que demuestren que de esa línea, aunque pierda, no se va a mover. Yo creo que los chilenos ya quieren ver claridad, como tú hablabas de la Merkel, ella siempre la tuvo, incluso con candidatos en contra como Schröder, que era un monstruo de poder, o Colbert, o Kohl, que después salió con ella. Entonces, nos falta gente que diga exactamente qué es lo que está pensando en ese momento y por qué lo piensa, con ejemplos que sean sólidos para la calle y no para los intelectuales. Eduardo, ya que hablaste de Angela Merkel, yo hablé de ella también al comienzo del programa, se ha hablado de su pragmatismo, se ha hablado de su templanza. Aquí tenemos una política de la que podemos decir que es una verdadera estadista, la más importante en Alemania después de Helmut Kohl, un tipo de demócrata cristiana, digamos, distinta a la que conocemos acá, o tal vez porque se ha ido desperfilando esa identidad, como tú decías, demócrata cristiana con raigambre europea. ¿Cuál es tu mirada de Angela Merkel? ¿La conociste? ¿Qué sabes de ella? ¿Cuál es tu mirada de esta política que podemos tener como un referente hoy día? En un Tuve la suerte de conocerla brevemente el 2002 en una reunión en Berlín que fui enviado por el FMI, porque estábamos preparando las próximas metas del milenio, del decenio en este caso, de Naciones Unidas bajo la administración de Kofi Annan, que se le echa de menos en Naciones Unidas. Ella entró, ella era presidenta de la CDU en el Congreso, era líder de la oposición en ese momento, y entró y yo le conté que era chileno, y me preguntó en qué gobierno había trabajado, le dije que era el de Frey, le mandó saludos conmigo y luego me preguntó cómo lo estaba haciendo su amigo el presidente Lagos. Fue una conversa de 10-12 minutos, pero en su discurso en el grupo de Naciones Unidas, donde yo representaba al FMI, la vi clara, la vi precisa y la vi con una visión de Estado que me sorprendió. Ella todavía no era canciller de Alemania, lo fue muy luego después. Entonces dije, esta señora vale la pena, y esta señora me recuerda a Frei Montalva, y me recuerda a ese tipo de líderes que lamentablemente la propia DC chilena fue de a poco perdiendo. Oye, Eduardo, de alguna manera tú hablaste de una democracia cristiana con raigambre europea. ¿Cuáles serían los elementos más importantes para ti de esa identidad profunda, de una DC ideal, por decirlo así, o una DC con la que uno podría sentirse más identificado, digamos, que la DC que tenemos acá? Bueno, primero ir a las raíces de cómo nació la DC en Europa y cómo, en forma sui generis, con la realidad local, se afianzó en Latinoamérica y particularmente en Chile, a partir de poco antes de Alessandri. Es decir, no renegar de su pasado social cristiano, no renegar de los valores comunitarios, de dignidad a la persona humana y el reclamo contra el totalitarismo, cualquiera sea el costo, que vienen de la encíclica Papal Rerum Novarum de fines del siglo XIX, si bien me recuerdo, que fue clave para enfrentar la Gran Depresión en Europa.
Entonces, no renegar del pasado y sentirse también positiva respecto a los logros no completos que se hicieron durante más de 30 años en la Concertación, y ser firme no solo con los totalitarismos de derecha. Hemos sido firmes, claro, un poco con Bolsonaro, que es fácil serlo, y un poquitito menos con Trump, que para mi juicio fue un pésimo gobernante, pero nunca miramos hacia lo que ocurre en Nicaragua hoy día o en Cuba todavía. Entonces, en el fondo hay una serie de sesgos como culturales, de adaptación y adaptación, que me recuerdan el periodo malo de la democracia cristiana italiana. Si seguimos el camino de la democracia cristiana italiana, no va a quedar mucho partido, ex partido en mi caso, de aquí a 10 años. Eduardo, a propósito de este enjuiciamiento desde hoy de lo que fueron los gobiernos de la Concertación, tú participaste en un periodo muy importante y en este relato autoflagelante fue justamente el momento en que se dice, eso es lo que se dice, no es que yo lo piense, de alguna manera simplemente se administró un modelo neoliberal, y ahí viene la consigna, no, son 30 pesos. Tú fuiste actor, fuiste protagonista, tomaste decisiones. La palabra neoliberal se usa y se abusa de ella, sabemos. Indica algunas cosas, pero también sirve a veces para oscurecer matices. Claro, tú sabes que... ¿Cómo lo miras tú, ese enjuiciamiento? En primer lugar, algo académico que te interesa. En la Universidad de Boston yo hice un curso de Sistema Económico y Desarrollo, y las primeras 3 clases eran dedicadas a ver si existía el neoliberalismo como sistema o no. Y no tengo el resumen aquí, pero lo exhaustivo es que el neoliberalismo se ha usado por derecha extrema y por muchas izquierdas, no todas, para en el fondo criticar a la coalición gobernante, sobre todo prodemocrática, por adjetivos y fanfarrias que no tienen un sistema cerrado. Yo puedo respetar al marxismo porque Marx creó con Engels un sistema cerrado completo, puedo entender el neocapitalismo, puedo entender el cooperativismo, pero el neoliberalismo es un adjetivo, es lo que se usa para molestar al contrario. Ahora vamos a la participación. Yo creo que es divertido que alguna izquierda, no todas, los socialistas y PPD no han dicho mucho de eso, hay que reconocer, son más bien los jóvenes nuevos, los que nacieron tal vez después del 2000. Bueno, yo creo que es divertido que digan eso porque a mí me tocó juntar recursos para hacer la reforma de justicia más grande que se haya hecho en los últimos tiempos, dirigida por Soledad Alvear, y que dio Paulo a todo el nuevo sistema, menos corrupto, más cerca de la gente y con testimonios que se pueden escuchar y palpar, y eso costó harta plata, la dirigió Piedrabuena, si te acuerdas bien. En segundo lugar, reforzamos los hospitales públicos que están sin medicamentos o con escasa capacidad y con poca infraestructura, porque habían sido dejados de lado por el gobierno de Pinochet. Y después hicimos una importante reforma tributaria que le correspondió a Foxley y ex jefe, y luego una menor, pero que salió por consenso, que era financiar con impuestos específicos al lujo y otras cosas, pero no alterando las ley de la renta, una reforma escolar importante que era extender la jornada para darle mejor posibilidad de trabajo a la mujer que saliera de la casa y para que los niños, sobre todo las escuelas públicas, el liceo, socializaran más con deporte y otros. Estoy dando 3 ejemplos, pero nuestro esfuerzo fue recuperar la calidad y el volumen del gasto social que había sido dejado de mano por la crisis que tuvo Pinochet hacia la segunda mitad de su periodo. Entonces, que hablen de neoliberales ahora, primero es una irracionalidad y el segundo es un adjetivo cómodo para no ellos dedicarse a construir esquemas alternativos que estén bien cuadrados. René Cortázar, mi ex colega, ha sido devastador en pedirle a Boric un esquema metodológico claro para ver cómo recupera lo que él quiere cambiar del sistema, cómo lo financia, cómo lo estructura, cuáles son los plazos, y ahí solo hasta hoy, reconozco, se escucha silencio. Muchas gracias, Eduardo, por este paseo por mi jardín en esta tarde. Ha sido una conversación para mí muy instructiva y enriquecedora. La pregunta que uno se hace es ¿por qué no se armó un relato para defender
lo que la Concertación hizo, porque los que debían haberlo hecho no lo hicieron o no lo hicieron bien y quedó ese vacío, ese hoyo negro, que de alguna manera explica que hoy día se enjuicie de una manera tan radical y tan categórica un periodo de la historia que, por supuesto que tiene blanco y negro, pero yo creo que tiene más blancos que negros. Eduardo, muchas gracias por haber estado conmigo en el jardín en esta tarde y espero que volvamos a tenerte como invitado muy pronto para una conversación sobre política, negocio, espíritu, etcétera. Cuenta con eso y queda comprometido a que hablemos de democracia social en noviembre. Eso me quedó dando vuelta, me pareció muy interesante, se me metió el bichito. Voy a mandar a mi chucao, el pajarito, para que me cuente como espía de qué se trata esa iniciativa. Gracias, Eduardo. Y el día lunes nos encontramos nuevamente aquí a las 8 de la noche. Un abrazo, Cristian. Un gran abrazo. Cuando vuelva a abrir la verja de mi jardín en pauta.cl y también Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en Desde el Jardín. Gracias a ti. Gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval,